Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón. Bienvenidos a Filosóficamente Liberal. En el día de hoy nos acompaña la doctora Miriam Sierra, experta en temas de equidad, género y derechos humanos, para que comentemos acerca de los acontecimientos recientes de racismo y de odio tanto en Estados Unidos como en Colombia. Así que, bienvenidos. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Filosóficamente Liberal. En el capítulo de hoy nos acompaña Miriam Sierra. Miriam, bienvenida. Gracias, muy buenos días para todos y todas. Qué bien. Miriam, cuéntanos para arrancar un poco acerca de tu formación académica y de tus áreas de interés. Bueno, yo soy psicóloga egresada de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Estudié una maestría en Desarrollo Social y Educativo en la Universidad Pedagógica de Colombia. Estudié una maestría en Género y Política de Igualdad en la Universidad de Valencia, España. Y tengo un doctorado en Género de la Universidad de Valencia, España, y actualmente estoy terminando una maestría en Derechos Humanos en la UPTC de Tunja, aquí en Colombia. Mis intereses investigativos están centrados en la exclusión social y en todo el tema de diversidad sexual y violencia de género. Trabajo en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en el área de psicología del consumidor, centrado en ver cómo se violan los derechos humanos a personas de bajos recursos en temas centrados en el consumo. Hace poco leí un libro que me impactó mucho. De hecho, dos libros que también le recomiendo a la gente que nos está acompañando en el día de hoy. Uno es un libro de un psicólogo también, de Steven Pinker, que se llama, en español le pusieron Los ángeles que llevamos dentro, que es una frase, creo que una frase de Abraham Lincoln. En inglés se llama The Better Angels of Our Nature. Y el otro libro es el de Hans Rosling, que se llama Factfulness, y creo que le dejaron el mismo título en español, Factfulness. Y ambos libros lo que dicen, basado en evidencia, es que estamos viviendo el mejor momento de la historia, ¿cierto? Que todo, contrario a lo que dice el refrán, todo tiempo pasado fue peor y que hemos ido avanzando en todos los indicadores sociales y económicos, ¿cierto? Pero sin embargo, lo que uno observa en las noticias es que en dos de los temas que a ti más te ocupan, que es el de la exclusión social y el de la violencia sexual, ambos temas están ocupando las primeras planas de los periódicos hoy en día. Estamos viendo pues los recientes acontecimientos de racismo en Estados Unidos que han adquirido una visibilidad que ha puesto otra vez el tema sobre la mesa, a pesar de que el discurso de Martin Luther King es de principios de la década del 60. Ha pasado ya más de medio siglo y no hemos logrado acabar totalmente con el racismo e incluso uno observa que con dolor el caso de Estados Unidos se volvió muy visible, pero que hay muchos casos aquí en nuestro país que siguen siendo invisibles. Y en cuanto a la violencia sexual, pues ni qué decir, pues todas las denuncias del movimiento Me Too y todo lo que está sucediendo hoy en día. Yo creo que todas estas cosas, tanto el racismo como la violencia sexual, siempre han existido, solamente que ahora tenemos una mayor conciencia de este tipo de situaciones y estamos tomando cartas sobre el asunto. ¿Cómo ves tú el estado de las cosas actualmente con respecto a esos dos temas? Arranquemos primero con el racismo. Bueno, a mí el tema del racismo me parece un tema bastante particular, especialmente cuando suceden cosas como las que han sucedido en Estados Unidos. Hay que devolverse un poco en la historia y entender de dónde viene, pues de dónde son sus orígenes. Hay que tener en cuenta que las comunidades negras que llegaron a Estados Unidos no llegaron en busca del país de la libertad y del país de las oportunidades, como muchos otras poblaciones, como la población de Irlanda, los astrohúngaros. Ellos llegaron buscando un país de libertad y un país que les diera alternativas. La población negra llega a Estados Unidos específicamente de África, donde fueron secuestrados,
y llegan a Estados Unidos a ser vendidos como esclavos. Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta porque llegan en una posición de desventaja de entrada frente al resto de la población. En el transcurso del desarrollo de la historia de Estados Unidos, el movimiento de los derechos civiles, porque la población negra construye un movimiento para tener derechos civiles, porque ellos no tenían derecho al voto, ellos no tenían ningún tipo de derechos, eh, y eso los pone en una situación bien particular, o sea, en una situación de desventaja frente al resto de la población. Entonces, Incluso hay una cosa que yo me enteré hace relativamente poco y es que después de la guerra civil en Estados Unidos, el sur eh, quiso otorgarle el voto a la población negra, pero como el sur sigue siendo un sector muy racista de los Estados Unidos, en ese momento, estamos hablando a finales del siglo XIX, lo que dijeron es que a los negros les daba, por cada negro podía votar, mucho el voto de un negro valía una tercera parte del voto de un blanco. Y uno de los slogans, uno de los lemas que tenía la población negra a mediados del siglo XX para obtener sus derechos, no, a principios del siglo XX, para obtener sus derechos electorales, era un hombre, un voto, one man, one vote, en un momento en que obviamente no estábamos todavía con el problema de género y pues el término one man se utilizaba de manera genérica para referirse a todos los ciudadanos, aunque en ese momento tampoco las mujeres tenían voto. claro, pero mire, aquí la historia de Estados Unidos muestra que en la guerra de secesión, cuando el sur queda devastado, entra un proceso de racialización bien importante porque, bueno, primero, los negros no estuvieron muy presentes en la guerra de secesión, en la guerra civil estadounidense. Hubo solo un pelotón que se inmoló, pero no una participación, o sea, no fueron involucrados profundamente. Entonces, a raíz de la pérdida de que la guerra civil fue horrorosa, como todas las guerras en este mundo, el sur de Estados Unidos entra en un proceso de, de, de segregar a la población negra de una forma muy fuerte, a tal punto que en el sur de Estados Unidos, hasta 1960, el linchamiento de población negra era válido. O sea, alguien linchaba a una persona de la comunidad negra y no pasaba absolutamente nada. Todo el tema de segregación, porque se crearon unas características donde decían que somos iguales pero diferentes, donde había segregación en los autobuses, la población negra no podía sentarse sino en una parte especial o particular, en la En educación. baños, en restaurantes, en todas Claro, partes. en todas partes había un proceso de segregación importante que llevaba también a la población negra a que, uno, para a tener el derecho al voto en Estados Unidos, primero se necesitaba tener dinero porque tocaba pagar, en esas épocas pagar para poder, pues pagar como un tributo para poder acceder al voto y tener un nivel de alfabetización para poder responder determinadas circunstancias que se exigían. Entonces, la población negra en la educación no tenía acceso a alfabetizarse al respecto y la población negra no tenía los recursos suficientes para acceder a este espacio. Entonces, cuando uno no puede, no tiene el derecho a elegir o a ser elegido, pues las situaciones se ponen muchísimo más difíciles para este tipo de poblaciones porque los que toman las decisiones no las toman pensando en esta comunidad. Entonces, todas estas cosas, o sea, el hecho que ellos no hubieran llegado a Estados Unidos porque quisieron, que desde que llegaron su vida corre peligro hasta el momento porque eso lo demuestra en lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos. Que les ha tocado pelear todos sus derechos durante todo el tiempo. Todos los derechos civiles y todos los demás derechos les ha tocado irselos ganando poco a poco.
Eso marca un espacio importante sobre qué es un negro en Estados Unidos. Entonces, cuando nace el movimiento con Martin Luther King, que es el que empieza a pelear todo el tema de la segregación, pues Estados Unidos empieza a cuestionarse muchas cosas, entre ellas su constitución. El primer punto de la constitución que dice que todos los hombres nacen libres según la ley. Y eso no opera para las personas que son de raza negra. Entonces, esto es como un doble sentido en el cual la gente se comporta de una forma discriminatoria frente a las personas negras, pero la legislación dice que no, que hay unos derechos y que hay unas igualdades. Entonces, cuando vemos, y repito, en 1960, que eso no es tan lejos, todavía se podía linchar, o sea, había permiso para linchar a las personas negras, pues eso dice muchísimo de una comunidad. El Y al asunto, observar las noticias recientes pareciera que todavía se puede. claro, el asunto es que el tema racial en Estados Unidos es muy fuerte, especialmente con la comunidad negra, por toda esta historia. El asunto de la discriminación es que cuando uno no la ha sentido, uno cree que no existe. Entonces uno en un país como Colombia uno dice, no, es que el racismo existe en Estados Unidos, no existe en nuestro país. Eso no es cierto. Lo que pasa es que el racismo en Estados Unidos está institucionalizado, que eso le da una connotación diferente, muy diferente, no solo a nivel de las noticias, sino a nivel de todo. O sea, el hecho de que sea una institución, pues se evidencia muchísimo más todo el tema que sucede al interior con este tipo de comunidad. Pero un país como el nuestro, donde las instituciones de reivindicación de derechos han sido masacradas, han sido asesinadas y exterminadas, pues es muy difícil poder decir alguna cosa al respecto. Entonces, en Estados Unidos es un contexto muy particular por su historia, por sus orígenes, pero cuando ya trasladamos esos comportamientos a Colombia, hay cosas que se unen. El lenguaje, Juan Sebastián. El lenguaje asociado a lo negro está relacionado directamente con todo lo humano. La negra alma, la negra vida, el negro destino. Cuando hablamos de cosas que no funcionan bien, hablamos del lenguaje asociado a lo negro. Y todas las referencias tienen ese origen. O sea, cuando uno habla de el humor negro, que es un tipo de humor que está basado en el sarcasmo, tiene una asociación, porque yo pienso que de pronto hay unas expresiones que sí pueden tener una vinculación racista, en ambos sentidos. Yo vi recientemente un video de Diana Uribe donde hace como un pequeño inventario de ambos casos. Hay un video muy conmovedor de Mohamed Ali donde cuenta su experiencia como niño y donde decía como pues todos los angelitos son blancos y las imágenes de Jesús es blanco y ojiazul y todo, digamos que toda esta iconografía era muy blanca y todo lo negro tenía una connotación negativa, pero hay a veces como de pronto una exageración en querer darle un tinte racial a todas las expresiones o por ejemplo con los eufemismos. Yo noto que hay mucha gente en Colombia, sobre todo, que cuando se quieren referir a alguien de la población negra colombiana, le dicen moreno o negrito o utilizan otro tipo de palabras para evadir el uso de la palabra negro porque creen que sí, creen que decir negro es insultante. ¿Qué opinas de eso? Claro, es que el lenguaje es muy tajante en el sentido de que hemos centrado todo lo asociado a lo negro a lo que no está muy bien visto. Entonces, en los imaginarios colectivos, lo que las personas aprendemos es que lo asociado a lo oscuro, a lo negro, no está muy bien. Y lo replicamos. En Colombia hubo una época donde hablar de negros era difícil. Bueno,
en este momento todavía es difícil hablar sobre la comunidad afrodescendiente colombiana. En términos que a la gente le cuesta hablar sobre el tema, pues porque nosotros tenemos un mestizaje, o sea, una mezcla, porque nosotros no somos ni blancos, ni negros, ni indios, ni, pero las personas afrodescendientes, ellas realmente sí saben de dónde vienen. Yo a veces molesto y digo que los indios de mi país y los negros de mi país realmente saben de dónde vienen. Yo es que realmente no sé de dónde vengo porque soy mestiza, mezclada y lo demás. Entonces, el lenguaje es muy importante para construir los imaginarios colectivos. Entonces, cuando nosotros nos referimos, y hablo de nosotros en el contexto colombiano y latinoamericano, hablamos del negro, el negro, la negra vida, mi panorama es negro, La vi el humor, negra, el trabajando como negro. trabajando como negro, o sea, siempre lo asociamos a cosas que no son muy agradables que digamos. Pero cuando nos vamos a referir a los negros de nuestro país, pues nosotros como que evadimos esa palabra de negro porque a mucha gente le molesta la expresión de negro porque está asociada a un montón de cosas. Entonces hablamos de los afrodescendientes, o es que no, los negros son sabrosos, los negros tienen un calor en su sangre y tienen unas características muy particulares, pero de esa forma disfrazamos pues la condición realmente de las poblaciones negras de nuestro país. En el conflicto armado que hemos vivido durante todos estos años, la población afrodescendiente ha sufrido profundamente lo que es una guerra interna. No quiere decir que otras comunidades no lo hayan sufrido, pero la comunidad negra la ha sufrido profundamente. Y el asunto es que en Colombia nosotros no solo somos racistas con la población negra, sino con la población india y, y, con, y con la población campesina. Nosotros asociamos el lenguaje, por ejemplo, el decirle a alguien patirrajao, es, O indio. es peyorativo. O un insulto que es muy común en Colombia que a mí me ofende sobremanera y es el igualado, que es de frente decirle a otro ser humano que no pretenda tener el mismo tipo de derechos o privilegios del que goza el que insulta. Sí, señor. Entonces, los colombianos específicamente pues somos sexistas, racistas, eh, homófobos, bueno, tenemos un montón de características muy particulares, pero eso también está asociado a nuestra historia. Y cuando uno se enfrenta a fenómenos de este tipo que lo chocan, que lo tocan a uno, porque pues el racismo, el sexismo, la violencia, todo tipo de violencia, uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Uno debe sentarse a mirar la historia que lo traspasa, la historia del país que lo vio nacer y donde ha crecido. Y es ver la historia de nuestro país. Pues nosotros somos un país colonizado. Y eso ya, eso es un tinte, un punto que hace una diferencia importante. Entonces, cuando llegan los españoles, ellos pretenden racializar a la gente y clasifican. Entonces, los indios. Y ellos traen los negros también secuestrados de África a nuestro país. Y entramos como en una etapa de cambiarnos y de tratar de volvernos más blanquitos. Entonces se crea la mezcla entre los españoles, los indígenas y los negros acá. Cuando había una relación entre población negra e india, se creaba el sambo, que es una palabra que no es tampoco tan popular en nuestro discurso. Nosotros preferimos decir que somos mestizos o que somos una mezcla, pero pues hablar que somos ambos o que somos indios o que somos negros nos cuesta trabajo. O Ah, mulatos. sí. Y si a eso, Juan Sebastián, le adicionamos que somos clasistas, que en nuestro país
anunciamos que tenemos unas clases sociales muy marcadas, y por eso surge esas apreciaciones como las que tú decías de es que no se ha igualado, cuando en la Constitución y en términos de derechos en este país todos somos iguales, al menos en el papel. Exacto, pero entonces tanto en Estados Unidos como en Colombia vemos ahí una fuerte disonancia cognitiva entre ese contrato social que hemos establecido a través de las leyes y de la Constitución que supuestamente garantizan una igualdad ante la ley y unas tradiciones culturales, históricas, donde generación tras generación le estamos enseñando a nuestros hijos una forma de ver el mundo y de relacionarse con los demás, porque yo estoy convencido de que fenómenos como el machismo, como la homofobia, incluso las creencias religiosas, todo eso es enseñado, ¿cierto? Todo eso es inducido a los niños desde una muy temprana infancia y puede que muchas veces los padres estemos hablando, estemos verbalizando en contra del clasismo o del racismo, pero los niños realmente lo que ven es cómo nos relacionamos nosotros con las personas de las distintas minorías, cómo los tratamos, qué tan representados están en nuestro entorno. Cuando a mí en el colegio me enseñaron que el 10% de la población era afrodescendiente y ya mucho tiempo después me vengo a enterar que eso no es cierto, entre otras cosas porque cuando se hacen las encuestas, las mismas personas de la comunidad afrodescendiente algunas veces son vergonzantes no quieren reconocer esa identidad porque está muy mal vista en su entorno y son maltratados por ese motivo, pero que el porcentaje de población afrodescendiente en Colombia oscila entre el 25 y el 30%. Y uno ve, por ejemplo, en el mundo del que yo vengo, en el mundo del audiovisual y en el mundo de las artes escénicas, uno no ve que el 25% de las historias ni el 25% de los personajes representen a la comunidad afrodescendiente. Nosotros hicimos hace unos años un proyecto bellísimo que todavía está vivo y fue montar acá en Colombia una obra de teatro que se llama Una uva pasa bajo el sol, A Raisin in the Sun, que es una obra de teatro de Lorraine Hansberry que se estrenó en Broadway en el año 1959 y que es tal vez considerada como la obra de teatro afroamericano más importante de la dramaturgia norteamericana y que yo creo que tal vez es la primera vez que en la historia del teatro colombiano se hace un montaje con estas condiciones técnicas y artísticas que se estrenó en el Teatro Colón en agosto de 2018, donde la totalidad de los personajes protagónicos eran para ser interpretados por actores afro. Pues hemos tratado como de trabajar en este sentido y es empezar a darle visibilidad en distintos aspectos a la comunidad afro, porque una de las formas de racismo más sutil y más violenta al mismo tiempo es invisibilizarlos, ¿no? Claro, y es que no, es en todos los espacios, Juan Sebastián. En la academia, yo hago parte de la academia, la población, bueno, la población femenina somos el 0,000,1%, y la población afrodescendiente es minoritaria. Pero, pero es que no son solo las personas negras, son las personas indígenas. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, nosotros somos racistas frente a los indígenas de nuestro país. Y una cosa que me parece compleja es que somos racistas e indolentes. Lo que tú decías relacionado a cómo le enseñamos a nuestros hijos. Yo sí creo que el sistema en el mundo funciona a la inversa de lo que las leyes están establecidas. Nosotros, si bien es cierto, estamos en un momento donde la tecnología da herramientas muy importantes para que podamos sobrevivir con muchas mejores calidad de vida. Somos muy progresistas en el sentido de podernos hacer una constitución como la que tiene Colombia, unas leyes donde hay unas libertades. Pero a la hora de plasmar eso en la vida real es muy complejo porque eso implica cambios culturales. Y los cambios culturales demoran un tiempo importante. Y para hacer cambios culturales hay que cambiar y darle acceso a la gente empezando a la educación.
no porque la gente educada o la gente que tenga determinados posgrados, pues sea más inteligente que la gente que no tiene formación, sino que la educación le da a usted, le da la posibilidad a la gente de tener herramientas para ver el mundo de una forma diferente y poder argumentar. Entonces, en un mundo donde las leyes van a una velocidad y la tecnología va a otra velocidad, pero la cultura y los cambios culturales van a una velocidad muy lenta, las cosas son complejas. Y muchas veces nosotros sin querer y sin saber replicamos las conductas que hemos aprendido. Y eso se lo enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y cuando uno se dedica a ser profesor, por ejemplo, replica eso con sus estudiantes. Entonces, si un profesor tiene condiciones eh, racistas, un poco violentas, pues se comporta así y los estudiantes, y cuando yo hablo de estudiantes hablo a cualquier nivel, preescolar, primaria, bachillerato, universidad, doctorado, el que sea, ellos y ellas aprenden a comportarse así. Entonces, si en las comunidades nosotros no vemos y no le damos el lugar que deben tener estas poblaciones, que es el lugar de igualdad, pues es muy difícil que nosotros podamos, o sea, que el proceso cultural sea más ágil para cambiar. Pero vuelvo un poquito a Pinker. ¿Estamos mejor que antes? ¿Hemos avanzado en algo? Por lo menos en crear conciencia acerca del problema. Pues yo soy esperanzadora, o sea, yo creo que sí hemos ganado muchos espacios, o sea, ya la gente empieza a cuestionar su comportamiento. Y si no lo hace individualmente, la sociedad se lo cuestiona. Entonces eso, cuando sale alguien diciendo, y es que usted no sabe quién soy yo, y lo muestran, es cuestionar que la cosa no es así, que hacemos parte de una sociedad y que todos en teoría debemos estar en la misma posición en términos Pero de derechos. ese usted no sabe quién soy yo, no es un reflejo, una evidencia muy fuerte de que entre nosotros hay algunos que legítimamente creen que están por encima de las normas. Desafortunadamente en un país como el nuestro, donde la ley no es efectiva realmente, pues porque lo vemos día a día con cada escándalo, ¿no? Con escándalos de corrupción, con escándalo de que se dieron y se metieron en tu celular y te grabaron todo lo que tú haces. En un país donde desafortunadamente el reflejo que ve la sociedad es la impunidad, cuando matan tantos líderes sociales y uno percibe que no pasa nada, pues hay gente que en sus imaginarios asume que está por encima del bien y del mal y que puede eh, hacer lo que quiera. Ese es como un mensaje que se manda a nuestra sociedad, pero ahí es donde yo digo que uno ahí tiene que mirar un poco más de fondo, ¿no? ¿Por qué nuestra sociedad ha llegado a ese punto? Esto que voy a decir suena un poco fuerte, me dicen mis compañeros, pero es que nosotros venimos de una sociedad traqueta, o sea, narca y paraca. Entonces es, Te voy a compartir una analogía que encontré hace poco, a ver qué opinas, porque yo crecí en un momento histórico donde en repetidas ocasiones nos han dicho que el cultivo de la planta de coca ha sido catastrófico para nuestra historia y que ese es el peor cultivo que podemos tener. Y yo creo que hay un cultivo que nos ha hecho mucho más daño y es el cultivo de cafres. Creo que nosotros tenemos unas condiciones socioeconómicas y unas condiciones culturales que hace que estemos permanentemente creando gente que cree que está por encima de la ley o que tienen unos privilegios que están por encima de los demás o que simplemente sienten desdén por la mayoría de los demás con los que conviven. Creo que eso es un fenómeno bastante común en Latinoamérica. Yo creo que todos estos países
fueron fundados por unas élites descendientes de europeos que sentían un gran desprecio por la comunidad indígena y por la comunidad negra y que de esa manera han gobernado estos países donde no han creado unos estados de derecho. Pareciera que, hombre, uno dice que no les interesa, pero pues de todas maneras digamos que no todo es negativo y aunque hay problemas y las cosas están mal, yo sí creo que las cosas han ido avanzando, tal vez no a la velocidad que uno quisiera, pero que sí la discusión más importante en este momento en Colombia es cómo replantear ese contrato social y es dejar de ser tan cafres con nuestros conciudadanos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque yo sí creo que sí hemos tenido un avance de cuestionarnos, ¿no? Y yo creo que Colombia y Latinoamérica ha hecho muchísimas cosas, especialmente con los movimientos sociales. Yo creo que en la agenda política los temas de racialidad, de afrodescendencia, de indígenas, de LGTBI, o sea, todos estos temas se han puesto sobre la mesa gracias a los movimientos sociales. Y ahí es donde yo digo que esto es esperanzador, pues porque hay gente que se mueve, hay gente que hace cosas, hay gente que milita. Yo aparte de ser académica también soy activista, yo asisto a las marchas porque estoy convencida que esto puede cambiar y que esto hay que cambiarlo cuando todos ponemos de nuestra parte. Y yo sí creo que hay que empezar a desmitificar a estos cafres, como tú los llamas, o sea, esta gente que, que se salta las reglas y que no cumple lo que debe cumplir. Él no es el vivo, él es el tonto, porque las reglas nos benefician a todas y a todos. Y yo creo que tenemos que encaminarnos a eso, a entender ese tipo de cosas. Mire, yo pienso que esta situación, por ejemplo, que estamos viviendo en Colombia con la pandemia, nos debe llevar a hacer un proceso de reflexión. No a todo el mundo, porque yo entiendo que los cambios van paulatinos y cada cual va a su ritmo, pero estas circunstancias no pasan porque sí, o sea, no pasan porque sí en el sentido de que, pues no estoy hablando que alguien sacó el virus para que todos nos contamináramos, no, sino yo sí creo, Aunque hay gente que es amante de las teorías de conspiración y creen que sí fue de esa manera. pues yo lo dejo ahí sobre la mesa, pero más allá Ahora de, hablamos más adelante de ese tema de las teorías de conspiración, pero sí, sigue por favor, qué pena por la interrupción. tranquilo. Y yo sí creo, Juan Sebastián, que esta es una oportunidad para pensarse a uno mismo y pensarse en el otro. Porque el asunto es que si yo estoy contaminando, ¿qué contamino a los otros? Si yo no me cuido, si yo como individua no me cuido, pues no voy a poder cuidar a los demás. Y es una alarma porque esta situación ha eclosionado todos los problemas. O sea, todos los problemas que no son tan visibles o que son medianamente visibles, pues han eclosionado. La pobreza, la exclusión social, el maltrato a niños y niñas, el maltrato a mujeres, la El acceso a violencia, la salud. el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a los derechos básicos, a entender que somos un país donde hay gente que tiene mucho y hay gente que no tiene nada, a empezar a sacar nuestra solidaridad. Yo pienso que en los momentos en crisis sacan lo mejor y lo peor de los seres humanos, ¿no? Eh, yo intento reflexionar con lo peor y me quedo con lo mejor. Yo pienso que el tema de solidaridad, el tema de pensarse el otro, pensarse uno mismo y pensarse el otro, creo que este espacio, esto que estamos viviendo, nos debe llevar a reflexionar ese tipo de cosas, o sea, a pensarnos ese tipo de cosas. Porque es que antes uno no veía, por ejemplo, una noticia donde que en el Santa Fe se dejaron morir a una mujer tan sexual. No aparecían tan fácilmente este tipo de noticias. Por ejemplo, lo que hizo Chucky Town cuando nos hizo caer en cuenta del asesinato de Anderson Arboleda, el chico negro que fue asesinado en el sur del Cauca por la También policía, a manos de la policía. a manos de la policía. Entonces, yo creo que esas cosas
nos tienen que cuestionar también a nosotros como población, ¿no? No solo quedarnos volviendo a Estados Unidos a ver que allá ellos son los que son racistas, ¿no? Los de el muro para allá son los que son racistas, nosotros no. Eh, yo creo que esto nos tiene que cuestionar para ponernos a pensar y darnos la posibilidad de ponernos otras gafas. Tienes todo, pero es que hay un punto muy importante. Yo estaba pensando en estos días y es el policía que se le arrodilló en la nuca a George Floyd durante 9 minutos hasta que lo mató. Ese policía no es, no, puede que no sea un psicópata, puede que no sea una persona enferma. Es una persona que ha sido criada con una información que lo hace ser de esa manera, al igual que miles de personas allá y acá. Entonces, eso me recuerda una conferencia que nos dio una vez Corpo Visionarios, donde hablaba de cómo el ser humano está regulado por tres conjuntos de normas, ¿cierto? Entonces hablaba del primer conjunto de normas, son las normas legales, que está manifestada en leyes, en decretos, etcétera, y que si uno no cumple con esas reglas, pues entonces va desde el llamado a atención, la contravención, la multa, perder la libertad, etcétera, todo lo que está dentro del marco legal. Luego hablaba de un conjunto de reglas, digamos, como éticas y morales que están expresadas a través de las religiones, de las distintas tradiciones, de la filosofía, y que no cumplir con esas normas tiene el sentimiento de culpa o el pecado, las penitencias, etcétera. Y hablaba de un tercer conjunto de normas, que son las normas sociales, donde tiene que ver con la cultura, con el sentido de pertenencia, y que no cumplir con esas normas pues va desde hacer el oso, ¿cierto? Del ridículo o de la expulsión de un grupo o de ser considerado como distinto, que eso pues hay mucha evidencia. Y citaba un ejemplo que me pareció muy singular, decía, hay una norma social que no está escrita en ningún código, que no se necesita ningún policía para que la haga cumplir y todo el mundo, la inmensa mayoría de la gente lo cumple a cabalidad y en términos generales, pues la gente tiene que estar o muy tostada o en unas circunstancias muy particulares para incumplir esa norma y es vestirse. ¿Cierto? Uno ve que hasta los habitantes de calle, teniendo tantas carencias, logran vestirse y no suelen andar por la calle desnudos. Y en ese orden de ideas, ellos decían que no tiene mucho sentido eh, enfocarse solamente en el marco legal para solucionar problemas sociales porque no es efectivo. Y como ejemplo de eso decía, por ejemplo, si hablamos de las periferias de las grandes ciudades donde hay una gran incidencia, por ejemplo, de microtráfico, no tiene sentido seguir invirtiendo plata en imprimir folletos que le digan a la comunidad que el microtráfico es ilegal, porque es que eso ya lo saben, ellos saben que es ilegal. El problema es que en sus condiciones socioeconómicas ese tipo de actividades son socialmente aceptadas, ¿cierto? El gran poder que te puede dar el dinero y el estar armado en una situación de esos, pues es altamente deseable en esa comunidad. Y entonces lo que tenemos que atacar es, como decías tú, es la aceptación de ese tipo de conductas. Y yo siento que en un país, digamos que el silogismo que yo tengo para definir a Colombia es que este es un país donde se aplican algunas leyes algunas veces a algunas personas. Y en ese marco de incertidumbre, yo creo que ese sistema lo que incentiva es que cada persona trate de defenderse como puede. Y ese defenderse como puede es fácilmente traducible a convertirse en un vivo, a querer pasar primero en la fila o querer apropiarse de unos recursos públicos o generalmente establecer unas relaciones entre seres humanos donde yo veo cómo puedo sacar una ventaja de mi relación con los demás en lugar de cooperar. Y eso pues me parece que es una muy mala idea porque rompe el tejido social y rompe la confianza que necesitamos para poder trabajar unidos. Entonces, en ese sentido, desde la psicología y desde tu experiencia, una de tus investigaciones muy interesantes era el de cómo hacer que la gente pueda hacer una reevaluación emocional antes de tomar decisiones, que me gustaría que nos hablaras un poco de esa investigación y de sus resultados para ver qué tipo de decisiones podemos tomar en este momento para tomarnos en serio esta problemática y tratar de llegar a soluciones efectivas en el plazo más corto posible. Sí, bueno, varias cosas. Una,
es que yo sí estoy totalmente de acuerdo que hay que trabajar con la sociedad, con la población en términos generales, población civil y no civil, para cambiar su comportamiento. Las leyes solas, desafortunadamente en este país, por todo el proceso de impunidad, no sirven. Hay que hacer un proceso pedagógico bien profundo y desde cuando la gente es pequeña. Hay que enseñarle a la gente a lo muy contrario a lo que le enseña a uno la academia, que es a trabajar individualmente, hay que enseñarle a la gente a trabajar en cooperación. Los movimientos sociales nos han demostrado que el trabajo cooperativo tiene muchísimo más impacto y es mucho más funcional que el trabajo individual. Esas son tareas que tenemos pendientes. Eh, yo vengo trabajando con poblaciones en la marginalidad y también tratando de entender el conflicto armado en nuestro país y tratando de entender cómo es que la gente reacciona a determinadas cosas. Eh, yo tengo estudios en colaboración con otro equipo de personas en las cuales hemos trabajado regulación emocional. Sacamos un artículo inicial con el plebiscito. Lo hicimos con estudiantes universitarios de diferentes universidades y de diferentes estratos sociales y diferentes condiciones, donde hemos venido identificando que cuando usted tiene información de lo que va a suceder, su comportamiento es diferente. Cuando usted realmente está informado de lo que va a pasar o de lo que está pasando, usted toma una decisión y esa decisión usted la asume hasta el final y la asume con responsabilidad. Con el plebiscito nosotros encontramos un montón de cosas junto con otros compañeros que tienen otros estudios y es que para poder entender el documento de paz se necesitaban 22 años de formación académica para poderlo entender. Imaginémonos en un país como el nuestro que todavía hay analfabetismo. La gente dice que no, pero yo lo he visto a pie de calle que hay gente que no sabe leer y escribir. Y si en una sociedad como la nuestra, tres Incluso personas, hay gente que sabe leer, escribir, que no sabe leer ni escribir. y hay gente que estuvo en un proceso formativo, entre comillas, que no sabe ni leer ni escribir. Yo trabajo en posgrados, yo trabajo en la maestría y en el doctorado de la Conrad Lorenz, donde uno identifica ese tipo de cosas, las falencias que se tienen hacia abajo. Entonces, si uno no tiene esos elementos, si uno realmente no está informado, uno toma unas decisiones pues sin información y las decisiones no se sabe realmente de dónde es que sale esa decisión. Entonces, estos estudios se encaminan a poder identificar y entender que es fundamental, especialmente la gente de bajos recursos, que tenga acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y a la vivienda. Acceso no es que se endeude, acceso no es que le den casa gratis como salió el programa de Lleras, que no es gratis porque la pagamos todos los demás con nuestros impuestos, sino que a la gente se le pueda dar herramientas y se le empodere para que realmente pueda cambiar su vida y cambiar el ambiente y lo que le rodea. Si uno no está informado, toma decisiones, me disculparán la chabacanería, pero a la loca. Y eso es lo que nos sucede a la población colombiana. Y otra cosa importante es que las fuentes de información no necesariamente son las verídicas, porque desafortunadamente pues somos un país donde el monopolio de la comunicación es bien importante y donde pues la comunicación se maneja dependiendo las necesidades de los dueños de los que manejan la comunicación. Entonces, eso lleva a que uno se entere de ciertas cosas, pero de otras no. Y como mi interés tampoco es enterarme de todo, pues la cosa se complica. Entonces, yo sí creo que un punto importante es que hay que trabajar en la educación. Tenemos que trabajar fuertemente en la educación en este país para que aprendamos a tomar decisiones informadas.
No importa que se nos salga la emoción. En consumidor sabemos que hay unas variables que llaman los heurísticos, que hacen que nosotros tomemos las decisiones no necesariamente racionalmente. Pero yo no hablo de tomar decisiones racionales, sino informadas. O sea, que realmente, que si uno va a una urna a votar por X o Y, uno sepa cuál es medianamente el programa que tiene la persona por la cual yo voy a votar. Que si yo le voy a pegar a un policía, yo sepa realmente y medianamente por qué le voy a pegar al policía y cuáles son qué es lo que me va a pasar. Que si un policía mata a una persona, sepa realmente qué es lo que le va a pasar. Y que eso pase. El problema es que como esas cosas no pasan, ahí es donde se complejiza el asunto. Pero Pero entonces, ¿qué tipo de acciones podemos tomar para, digamos, como influir tanto en el acceso y a la calidad de la información a la que tenemos y cómo metemos en esa ecuación los sesgos culturales? Porque digamos que hay un derecho a la libertad de expresión, a tener la opinión que uno quiera del tema que uno quiera, porque digamos que por ejemplo en Estados Unidos a mí me parece que ellos trataron de regular el racismo a través del conjunto de normas legales, ¿cierto? Prohibiendo los actos racistas, pero eso no atacó el racismo que había dentro de las personas a nivel emocional. Y yo creo que durante estos 60 años ese racismo ha estado ahí dormido y ahora tienen un presidente que ellos sienten que valida poder salir del closet con su racismo y decir, este es un país libre y entonces yo soy racista y qué, o yo soy homofóbico y qué, o yo soy machista y qué. Entonces, ¿cómo, hasta dónde llega esa libertad o qué tan conveniente puede ser esa libertad de pensamiento y cómo podemos hacer reflexionar a la gente para que cambien su postura emocional y la forma en la que obran? pues mire, yo creo que es un aspecto complejo en cualquier parte de este mundo, porque las figuras públicas replican eso como lo que está replicando el señor presidente de Estados Unidos, que se escuda en el que yo, como tengo la libertad, puedo transgredir a los demás. Yo me paro del principio de que somos seres humanos todos y tenemos unos derechos. Y yo la invitación que le hago es a las figuras de autoridad, a que realmente sean figuras de autoridad y le enseñen y demuestren ese tipo de cosas, que sean honestas, que sean personas que no transgredan a los demás, que le enseñen a los otros y a las otras a que trabajemos con nuestras comunidades. Y cuando yo hablo con nuestras comunidades, nuestra comunidad más cercana es nuestra familia. A informarse y a entender la realidad del otro y la otra. Y yo trabajo con diversidad sexual también. Mi madre tiene 88 años. Es una señora que se crió en el campo, que no tuvo la oportunidad de tener mucha educación. Desde que yo regresé al país, yo soy muy sensible con la comunidad trans. Trabajo con ellas. Y mi madre ha asistido a reuniones con mujeres transexuales, conoce mujeres transexuales y ella ya ha incorporado en su discurso la importancia de respetar a las mujeres transexuales. Entonces yo sí creo que la pedagogía la hace uno primero con uno y después con su entorno cercano. Cuando uno es una figura pública, por ejemplo como lo eres tú, que tú eres una figura pública, el ejemplo es lo más importante. Yo que trabajo en educación, yo intento darle ejemplo a mis estudiantes de rectitud, de respeto, que así no esté de acuerdo, uno pueda entender qué es lo que está pasando y sea crítico. O sea, que uno tenga la posibilidad de pensarse qué es lo que le están vendiendo en la publicidad, en cualquier lugar, qué es lo que le dicen sus amigos. O sea, cuando usted está hablando de cualquier situación del país, o sea, que uno tenga la posibilidad de decirle al amigo, al familiar, no, es que a mí yo no estoy de acuerdo con eso,
Que uno en un banco cuando se le cuela la señora mayor histérica que me pasó antes de la pandemia, uno tenga la posibilidad de decirle, señora, qué pena, no se cuele. No, pero es que no. Entonces, venga, hágase en mi puesto. Y uno no se haga detrás de la señora, sino se devuelva al último de la fila, por respeto a los demás. Entonces, yo creo que esas cosas hay que enseñarlas de esa forma. Creo que hay mucha gente en este país, bueno, y en el mundo hay mucha gente honesta, correcta, que transmite estos valores y estas formas de vivir, que va Sí, en... que el problema es que la honestidad no sale en las noticias. No, porque eso no vende. Que eso es un problema muy grave porque esa es la narrativa. Yo siento que hay una gran responsabilidad de los medios, tal vez, digamos, sin la intención de hacer eso. Yo sé que hay unos intereses económicos porque así es como funciona ese sistema y esas empresas, al igual que cualquier otra, pues depende de unas ventas y pues tú que estás tan cercana al programa consumidor lo sabes muy bien. Pues cualquier empresa lo que más valora es poder detectar qué es lo que quiere el mercado para poder darle al mercado lo que el mercado quiere. Y pues pareciera ser que el amarillismo es algo que es muy atractivo para el público. Yo me acuerdo que en mi infancia había como dos universos a nivel periodístico. Por un lado estaban los periódicos considerados serios y tradicionales como El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, etcétera, etcétera. Y había otro universo que era el del espacio. Y eso era considerado de menor categoría y era considerado que era un periódico para el vulgo y que no debía ser tomado en serio y que estaba lleno de crónicas rojas y de fotos de mujeres desnudas. Y hoy en día lo que uno nota es que tal vez el periodismo serio ha disminuido y lo que representaba el periodismo del espacio se ha tomado todo lo demás. Entonces uno ve como que ahora se volvió el espacio TV y eso está contando cosas que pueden ser ciertas, puede que todo lo que digan sea cierto, pero no es toda la verdad y están generando una gran desconfianza en el público y están ayudando a que todos tomemos decisiones basados en el miedo y en el desconocimiento y eso puede ser caldo de cultivo para algunos de los populismos que estamos viendo en el poder en este momento, ¿no? Sí, yo también pienso que hay una esperanza y es que las nuevas generaciones no crecieron con el miedo con el que crecimos nosotros o con el que crecieron nuestros padres o nuestros abuelos, pues porque no vivieron esas circunstancias. A mí hace poco me pasó algo curioso y es que yo hablaba de las bombas de Pablo Escobar y mis estudiantes me hacían caras y yo les pregunté, ¿es que ustedes no vivieron eso? No, profe, yo no había nacido, me dijo uno. Y yo dije, uy, madre mía, pero tienen que leer. Yo les decía, pero es importante que ustedes se enteren qué fue lo que pasó en ese momento. Entonces, esta experiencia la cuento es porque ellos no están con el miedo que nacimos nosotros, con el que tuvimos nosotros. Y eso es esperanzador, porque eso los lleva a ser arrojados, a ser aventados y a hacer cosas como las marchas que se venían haciendo el año pasado, reivindicando un montón de cosas. Entonces yo creo que esa parte es esperanzadora. Y otra invitación que yo hago es que, como decimos nosotros los colombianos, no coma a cuento. O sea, infórmese, averigüe. eh, no se quede solo con la noticia de un medio de comunicación. Entienda realmente qué es lo que está pasando y tome su propia decisión, la que sea. Pero usted tome una decisión y tome una postura frente a las cosas eh, informada. Ahí Eh, estás tocando un tema que para mí es muy importante y es nuclear en este esfuerzo que estamos haciendo con este podcast y con muchas otras acciones que estamos haciendo desde la Conrad Lorenz, y es el de promover el pensamiento crítico. Que yo te quiero preguntar si eso tú sientes que está metido dentro del sistema educativo, tanto a nivel de primaria, secundaria como en educación superior, para que cada uno de nosotros pueda, como tú lo dices, contrastar la información, tratar de acceder a la mayor cantidad de fuentes posible. Ojalá con posiciones contradictorias para ver qué es lo que se está diciendo desde distintas orillas
y poder tomar mis decisiones con la mejor información posible. Pero yo cuando oigo las discusiones en los medios digitales y en los programas de televisión e incluso en persona, lo que veo es que la mayoría de nosotros lo que estamos tratando de hacer es de demostrarle a los demás que tenemos la razón, pero no nos estamos oyendo ni nos estamos permitiendo cuestionar las cosas en las que creemos para ver si de pronto estamos equivocados, porque la evidencia de que hemos estado equivocados en el pasado es muy abundante, y las posibilidades de que estemos equivocados en cosas en este momento pues también es muy grande, y somos nosotros los primeros interesados en detectar en qué estamos equivocados y en cómo corregirlo. Pues bueno, hay una cosa importante y es que desafortunadamente en nuestro país no todo el mundo tiene acceso a la educación, ¿no? A ninguna, ni de preescolar en adelante. Entonces ahí ya tenemos una falla súper importante. Pero yo sí creo que ¿De qué tamaño es ese problema? ¿Cuánta gente hoy en día, en 2020, cuánta gente no tiene acceso a la educación? no, las cifras exactas yo no te las podría decir, pero, pero eso va asociado a la pobreza y a la exclusión social. Pero podríamos decir que es la mayoría de la gente, porque es que a veces siento que también, digamos, contar con información de calidad para este tipo de evaluaciones es muy importante, entre otras para pues tener un poquito de esperanza, como lo mencionas tú, y darnos cuenta de que aunque todavía hay camino por recorrer, se ha avanzado y hoy en día estamos mejor que hace 20, 40 o 60 años. Claro, pero es que, Juan Sebastián, cuando uno se pone a pensar lo que pasó, por ejemplo, el año pasado, que los profesores salieron a reclamar porque llevaban 3 meses sin que les habían pagado, sin que les pagaran su sueldo de colegios públicos. ¿Uno qué puede pensar? Cuando, cuando el Estado no le gira el dinero a las universidades públicas para que puedan eh, sobrevivir, pues ahí uno se cuestiona. Yo las cifras no las tengo exactas, pero de lo que yo he vivido con los trabajos que he desarrollado los últimos 4 años, que he trabajado especialmente con poblaciones en condición de desplazamiento. El nivel de deserción no está medido porque no lo miden, pero el nivel de deserción es altísimo. Yo trabajo en una comunidad y el 50% de sus adolescentes no están escolarizados por sin fin de motivos, porque se retiraron por su familia, porque no podían pagar, por bueno, un montón de cosas. Pero eso es diciente. En una comunidad de 500 familias, eso es o sea, el 50% de adolescentes que no estén estudiando es un número importante. Entonces, yo veo dos cosas. Uno, es que como sociedad sí tenemos que tratar de trabajar para que la gente, para que todo el mundo tenga lo mínimo, al menos lo mínimo. La educación, la salud, su vivienda, un trabajo digno. Yo sé que va a ser difícil después de esto que estamos viviendo, pero yo creo que esto es una oportunidad para como hacer borrón y arrancar otra vez desde cero. De peores cosas hemos salido. Sí, en nuestro país de peores cosas hemos salido. Entonces, esa es una oportunidad. También pienso que hay un número importante de docentes en el país que, que tiene un pensamiento crítico y que trabaja con sus estudiantes para que la gente sea crítica. También conozco otros que no, pero pues eso creo que también hace parte de los aprendizajes para que la gente pueda comparar, para la gente pueda decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Pero yo vuelvo a lo micro, Juan Sebastián. Si tú, como individuo de esta sociedad, no eres crítico, tu alrededor no va a poder ser crítico. Entonces uno no puede dar de lo que no tiene. Pero ¿de dónde lo adquieres? Eso se puede enseñar, se le está enseñando a Sí, los estudiantes cómo tener pensamiento sí, crítico, cómo debatir, cómo estar en desacuerdo amigablemente y no caer en esa trampa que tenemos de pensar que aquel que no está de acuerdo conmigo es inmoral o ilegal. claro, porque es pensamiento crítico y no es un pensamiento emocional o centrado en unas creencias particulares. Que ahí hay una diferencia importante. Porque el pensamiento crítico es
tener la posibilidad de argumentar, que eso realmente se hace en la ciencia, es argumentar la postura sin demeritar la postura del otro o de la otra, porque el otro y la otra también está planteando su postura, y es intentar llegar a puntos de acuerdo, pero si no se llega, esto no pasa a lo emocional ni no pasa a lo personal, que ese es un problema importante en nuestro país también. Nosotros somos muy emocionales y pasamos las discusiones a lo emocional y a deslegitimar todo lo que dice el otro o la otra. Entonces, yo sí creo que sí se está trabajando, no en todos los frentes, o al menos yo lo hablo por la institución en la que trabajo. Yo sí creo que la Konrad Lorenz trabaja para que la gente tenga un pensamiento crítico respetuoso, entre otras porque el enfoque es investigativo y la investigación nos lleva a eso, a tratar de encontrar y rebatir los postulados del otro y de la otra, pero de una forma científica y sin que eso transgreda lo emocional. El asunto es que las creencias hacen que uno lo lleve a lo emocional en determinadas circunstancias en este país, entre otras porque usted no tiene toda la información, porque no sabemos cuál es el contexto, qué es lo que está pasando. Entonces, el señor taxista lo insulta a uno porque el señor está histérico, le pasó algo y lo insulta a uno y uno se engancha con él y termina discutiendo. Cuando, pues, ¿qué sentido tiene ponerse a discutir uno con determinada persona cuando no, la discusión no es una discusión con argumentos sino emocional? Entonces yo sí creo que en la academia muchos, porque yo me incluyo en esa parte, muchos y muchas estamos trabajando en eso. En usted no coma cuento, o sea, ¿usted por qué me está diciendo eso? ¿Cuál es su argumentación? ¿Dónde lo leyó? ¿Cuáles fueron los artículos? ¿De dónde lo sacó? ¿Y por qué me dice por qué tiene esa postura? En ese sentido, cuáles fueron los hallazgos y las conclusiones de esa investigación que hicieron con los universitarios y su percepción con respecto al acuerdo de paz en Colombia? Pues encontramos lo que evidentemente pasó. Nosotros hicimos el experimento una semana antes, la semana antes del fin de Una semana semana antes del del plebiscito. plebiscito. Lo hicimos la semana antes. El viernes estábamos entrevistando a gente de una universidad fuera de Bogotá, bueno, en la periferia de Bogotá. Lo que encontramos es que la gente responde emocionalmente, o sea, que no se informa, y lo que encontramos es que el plebiscito iba a ser derogado. Nosotros terminamos el experimento y ese sábado nos sentamos a hacer análisis de datos y entramos en crisis. Porque nosotros decíamos, pero si estas son personas que están formadas, porque dicen que no. Y desafortunadamente al otro día pues lo corroboramos con lo que obtuvimos. Entonces eso nos confirma que es importante que se informe la gente. En el otro estudio que hicimos con imágenes del conflicto armado hicimos lo mismo. O sea, a gente le damos información de qué significaba la imagen que iban a ver y a otros no. Y claro, los que no tenían información tuvieron una puntuación y una reacción emocional muy fuerte. Con imágenes, les mostró imágenes Del conflicto armado en Colombia. del Imágenes, conflicto armado. sí. Y a unas personas se le mostraba la imagen y se le daba una información sobre la imagen. Y a otros no. Y ahí identificamos que la información es súper importante para la regulación emocional. Entonces, si uno se altera por alguna circunstancia, pero uno está informado, la cosa cambia. Y la pandemia no lo muestra. O sea, si yo estoy informada realmente qué es el COVID-19, qué es lo que pasa si salgo sin guantes y sin mascarilla, todo ese tipo de cosas hacen que yo entienda realmente un poco más qué es lo que está sucediendo y me tranquilice un poco. Otra cosa es que me siente a mirar datos y me estrese mirando datos, que eso tampoco tiene
sentido, pero básicamente es que si uno está enfermado tiene mejor argumentación y puede tomar mejores decisiones. Parte de esa información también tiene que ver con hacer una pedagogía acerca de cómo funciona el pensamiento científico, el método científico, porque también lo que ve uno en este momento es que como este es un problema tan nuevo y del cual estamos descubriendo la información a medida que lo estamos viviendo, también hay gente que tiene la percepción de que como un estudio contradice a otro, entonces la ciencia no es válida y la ciencia hay que digamos, descartarla porque se están contradiciendo y entonces nadie tiene la verdad absoluta. Claro, entonces eso nos desvela un problema y es que la ciencia va por un lado y la vida real va por otro. Entonces, uno trabaja en ciencia, publica en revistas súper importantes, top, pero eso no lo leen sino 3 o 4 gatos. Entonces, ¿dónde queda el resto de la población que se debería enterar de esa información? Yo soy crítica con los lineamientos de las instituciones que regulan eh, todo el sistema científico en nuestro país, pero algo que les abono es que intentan luchar porque uno haga apropiación del conocimiento. Para mí, hacer investigación solo para el artículo no es, la investigación no se termina ahí. La investigación, Ayúdame a definirle a la gente que nos está oyendo en este momento qué quiere decir apropiación del conocimiento. entonces, uno hace una investigación, hace su artículo, lo publica en una revista y ahí quedó. Pero, pero para las personas que trabajamos en lo empírico y trabajamos con comunidades, ¿cómo le devolvemos esa información a la comunidad? Eso es apropiación del conocimiento. ¿Cómo hacemos que esa información que se obtuvo de todo un proceso científico riguroso, porque pues, en investigación requiere un montón de cosas, pero cómo devolvemos esa información para que el resto de la gente se entere? Eso es apropiación del conocimiento. Yo creo que la ciencia, la comunidad científica se ha centrado exclusivamente en el artículo y no está haciendo lo otro. O sea, lo que se ha ido encontrando, irlo mostrando. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con que estén trabajando en unas vacunas y no estén contando en qué van. Que le estén contando al resto de la gente, o sea, que Alemania está diciendo, mire, no encontramos, no nos sirve, no nos ha funcionado esto, que Estados Unidos diga eso. Claro, yo entiendo que hay de fondo hay una parte económica, pero la apropiación social del conocimiento es eso, es devolverle a las comunidades, devolverle a la población la información que usted encuentra después de un proceso súper riguroso, porque no vamos a pretender que todas las personas tengan acceso a esa información de artículos o que entiendan el lenguaje que se maneja en términos académicos en un artículo. Uno cuando trabaja con comunidades como las que yo trabajo, yo eso no lo puedo pretender. Entonces, es como buscar un puente para devolver esa información y para que el común de la gente se entere de esas cosas y se entere de una forma amable de lo que se ha encontrado, de lo que se está investigando. Yo llevo pensándome eso varios años porque sí creo que el tema de la apropiación del conocimiento es súper importante para que la gente se informe y empiece a cambiar sus percepciones de muchas cosas. Percepciones que de todas maneras, digamos, para volver a alimentar un poquito la esperanza, percepciones que han ido cambiando y uno ve las estadísticas, por ejemplo, con respecto al matrimonio igualitario o a las familias homoparentales o a las familias diversas, y uno se da cuenta de que esas cifras han ido cambiando a lo largo de la historia y uno empieza a ver algún tipo de representación en las narrativas, ¿no? Tanto en las telenovelas o en los productos culturales de consumo masivo, empieza a ver unas representaciones que al principio pueden ser bastante caricaturescas, pero que van avanzando en darle una visibilidad a una población que había sido invisibilizada durante todo este tiempo y cómo eso ha tenido un efecto en las decisiones que estamos tomando. Eso también se está haciendo desde la academia, me imagino. Claro, claro, claro. Hay estudios que están empezando a mostrar, por ejemplo, el visibilizar el hecho de que la diversidad sexual de ser homosexual o ser transexual no es una enfermedad como mucha gente lo piensa.
Como lo pensaba incluso la Organización Mundial de la Salud hasta 1990. Sí, y con las personas transexuales hasta julio del año pasado. Hasta julio del año pasado, de 2019, vaya. Con las personas trans. Entonces, es, es como esa información científica pasarla a una información común para que la gente se empiece a dar cuenta que, por ejemplo, eso, que la diversidad sexual, que una persona diversa no es una persona enferma. Entonces, ¿cómo uno traspasa esa información? A mí eso me parece súper importante porque ahí hay dos cosas que confluyen mucho en nuestra conversación, Juan Sebastián. Una es la información, o sea, usted cómo aprende esa información y no se deja convencer de otros que la cosa no es así, y cómo esa información que usted adquiere hace que su comportamiento se transforme y cambie los procesos culturales en los cuales usted está sumergido. Entonces es toda una cadena. Entonces yo sí creo que una tarea que tenemos pendiente los científicos y las científicas es poder hacer apropiación del conocimiento para hacer cambios culturales, para poder evidenciar cosas. Y otra cosa que también me parece muy importante es que hay que estudiar esas poblaciones que nadie estudia. O sea, no centrarse en lo que es taquillero, como digo yo, sino poder estudiar esos fenómenos que no se estudian. Entonces, por ejemplo, ¿cómo son los comportamientos racistas de los colombianos y las colombianas? Eso sería un estudio muy interesante de hacer para poder desvelar qué es lo que nosotros hacemos que transgrede al otro y a la otra, por cualquier condición, porque es negro, porque es indígena, porque es campesino, campesina, porque es pobre, entre comillas, o porque es de bajos recursos, o porque vive en un barrio que está catalogado de determinada condición. Y es cuáles son los comportamientos para poder montar planes para cambiarlos. Incluso, por ejemplo, en el tema de delitos sexuales, que lo hablábamos también con Pablo Vallejo en el otro episodio, es cómo muchas sociedades han tratado de mitigar o de resolver el problema de la violencia sexual a través del sistema penal, aumentando las penas. Y quiero preguntarte, ¿tú qué opinas de esa solución? Pues mira, en un país como el nuestro, donde el sistema penal es una cosa bien complicada, que no es para todo el mundo, o sea, no para todo el mundo, no todo el mundo tiene la obligación de cumplir las mismas penas. Yo creo que esa es una alternativa, pero realmente la alternativa está centrada en la educación, porque por ejemplo, yo le pregunto a mis estudiantes, a nosotras, a las mujeres en Colombia nos enseñan a cuidarnos para que no nos violen. No salga con esa blusa, cuidado con esa falda, no llegue tan tarde, coja, cuidado con el determinado transporte, me avisa, ¿sí? Pero a los hombres, y disculpen esta apreciación que yo hago es de mi conocimiento o de mi desconocimiento, a los hombres no les enseñan a no violar a las mujeres. A los hombres en la adolescencia ningún familiar le dice, oiga, es que usted no puede violar a una niña o no puede violar a un niño. Entonces, si nosotros no trabajamos desde ahí, la cosa pues es más compleja. Y cuando validamos determinadas cosas, cuando validamos que la violaron porque llevaba una falda, porque estaba tomada, porque, pues ahí estamos como desvirtuando realmente la postura de las personas. Entonces yo sí creo que como sociedad tenemos que trabajar en el respeto al otro y a la otra. O sea, yo sí creo que esa es la base realmente de una convivencia sana y real de una sociedad. Si nos respetamos entre nosotros, si nos respetamos desde nuestras diferencias, porque todas y todos somos totalmente diferentes, porque no vamos a encontrar a otro Juan Sebastián ni a otra Miriam, si nos respetamos desde ahí, empezamos a hacer unos cambios importantes a todo nivel. Y eso lo podemos hacer desde la educación y desde las narrativas, ¿no? Claro, claro. Entonces, desde lo que tú proyectas a los demás como individuo, en las aulas de clase mostrando
que todas y todos somos diferentes y que eso no hay problema. Y lo otro que me parece súper interesante es, por ejemplo, estos espacios, escuchar a otras personas, escuchar lo que piensan, lo que están haciendo, eh, entender, pues, tener la postura de decir, no, yo no estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo por esto y esto, o yo sí estoy de acuerdo por esto y esto. Entonces yo sí creo que estos espacios ayudan para que la gente se piense diferente. O sea, yo sí creo que las personas, los seres humanos, tenemos la gran capacidad de aprender y de cambiar. Y eso es maravilloso, porque cuando yo decido cambiar, eh, se transforma toda mi vida y se transforma todo mi entorno y todo lo que me rodea. Y cambiar para lo que sea. Pero esa posibilidad a mí me parece extraordinaria porque uno puede parar y decir, no, no estoy comportándome bien, esto no me funciona, tengo que vivir mejor. Y en últimas lo que esperamos es que todos podamos tener una calidad de vida, ser felices y que el otro y la otra también tengan una calidad de vida, que pueda vivir bien con su familia, que seamos un país no entre comillas feliz como lo plantean los estudios, sino realmente que tengamos una calidad para vivir buena, porque nuestro país es muy hermoso, nosotros somos una población súper fuerte, yo que he vivido en varias partes de este mundo, sé que somos una población súper fuerte, con muchas cualidades. Lo que pasa es que hemos aprendido, desafortunadamente, un poco abruptamente muchas cosas, pero no tenemos por qué seguir en ese pasado. A mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que una, digamos, una solidaridad o una empatía con George Floyd fuera tan fuerte en redes sociales, lo mismo que pasó cuando pusieron la bomba en la revista parisina, y hay una cantidad como de eventos violentos que generan una empatía a nivel mundial, pero lo que me parece muy curioso es que no sintamos esa misma empatía por la violencia que tenemos en nuestra propia casa. ¿Qué explica ese fenómeno de poder identificar un nosotros con personas que están tan lejos y no incluir en ese nosotros al que tenemos al lado? Pues porque en psicología hay una cosa que se llama locus de control externo y locus de control interno. Porque es más fácil ver el dolor ajeno en el otro que en nosotros mismos. Nosotros venimos de una historia dolorosa, muy dolorosa, y de mucho miedo, porque nos enseñaron el miedo a muchos, y lo digo en término personal, por ejemplo, con todas las circunstancias, no salga, están las bombas, si usted no está de acuerdo con tales cosas, pues probablemente la van a perseguir, lo pueden matar, o sea, un montón de cosas que como que le interiorizan a uno el miedo, que hace que uno no, como que se quede inerte y no pueda expresar muchas de las cosas que uno siente. Esa es una parte. Y la otra parte es que hemos venido en un proceso de desensibilización. En psicología hay una terapia que se llama desensibilización sistemática frente al dolor del otro y de la otra. Entonces matan a los líderes sociales, pero como no es mi familiar, como no lo siento cercano, pues bueno, sí. Pero el problema también es que si yo digo algo, de pronto me matan a mí también. Entonces es más fácil sentir empatía con gente de fuera, de otro país, pues porque lo puede uno hablar más fácilmente. Acá es mucho más complejo cuando yo digo, mire, es que 160 líderes sociales muertos en menos de 8 meses, ¿qué está pasando en este país? ¿O cómo es que se está incrementando la violencia de género en los hogares? O sea, ¿cómo así que hay más mujeres maltratadas? Es más difícil asumir eso que estoy viviendo yo que lo que está afuera, porque nos han entrenado para eso. O sea, venimos en un tiempo donde dolor, tristeza, bombas, asesinatos, muertes del bando que sea, del lado que sea, pero en últimas eran colombianos, colombianas.
secuestrados, asesinados, un montón de gente, los falsos, los asesinatos extrajudiciales. O sea, todo este tipo de cosas hace que uno dice, no sé si hablar, no sé si decirlo, no sé, porque me va a causar uno dolor y no sé si me expongo cuando lo estoy hablando. Entonces Incluso ahora hasta con los trabajadores de la salud, incluso hoy en día. por ejemplo, o sea, yo también me pongo a pensar y digo, ¿qué le pasa en la cabeza a ese individuo que le manda una corona de muerto a un médico? ¿Y qué le pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los colombianos Para llegar a pensar una para cosa de esas. pensarla y sobre todo sentirla, ¿no? O sea, ¿qué me pasa a mí para hacer ese tipo de cosas? Por ejemplo, yo soy una de las personas que me molestan mucho esos chistes como de que le mando la moto o lo voy a picar, que hay gente que tiene esos discursos, a mí me molestan profundamente. Y en el argot popular uno tiene esa costumbre de decir ese tipo de cosas. Porque es lo mismo que con el racismo, con el racismo. Negra vida, negra alma, entonces usted se va desensibilizando y termina usted replicando ese tipo de comportamientos, porque los valida. Entonces, ¿cómo? Yo digo, ¿qué se le puede pasar a uno en la cabeza para hacer una cosa de esas? Sería ¿Y interesante. cómo invalidarlos, pero que no nos quedemos simplemente en el plano de los eufemismos, ¿cierto? No se trata simplemente, por ejemplo, a mí hay una polémica que me parece muy interesante y es, uno oye con frecuencia que la gente ataca las telenovelas que tienen temática sobre el narcotráfico, sobre la violencia, y la gente dice que terrible porque esa es la imagen que estamos dando al exterior y que la gente va a creer que somos así. Y pues yo lo que opino es que la gente cree que somos así porque realmente somos así. O sea, realmente buena parte no sé, el 80 o 90% de la coca de la cocaína que se vende en el mundo proviene de Colombia y es un problema real. Y el problema no está en las telenovelas, sino en la realidad. Ya que que esas telenovelas sean buenas, malas o regulares, ya pues será otro tema, pero yo creo que primero las artes, ninguna de las artes tiene la función de ser la oficina de relaciones públicas de una sociedad, sino que al contrario, uno de los mayores valores que tienen las artes es precisamente meter el dedo en la llaga y mostrarnos todo lo que nos duele, lo que nos preocupa y bueno, ya el tema de calidad es otro, pero si uno mira, cada país tiene, la Argentina tiene su portafolio de películas sobre la dictadura, los alemanes han hecho un trabajo increíble de revisión sobre todo lo que hay alrededor de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo. Los norteamericanos tienen un catálogo con lo de Vietnam, un catálogo con el prohibicionismo en la década del 30 del siglo pasado. Uno con lo de Vietnam, uno ve que, no sé, debe haber 2000 películas y el 99% deben ser películas como Rambo y ese tipo digamos, como de eulogía, sí, como de alabanzas a la guerra, pero dentro de eso también hay películas como Full Metal Jacket o como Apocalipsis Now o como Nacido el 4 de julio, donde realmente hay unas reflexiones muy interesantes acerca de lo de la barbarie de la guerra y de lo que le pasa al ser humano cuando está en esas circunstancias y que por eso creo que no, para poder resolver este tipo de problemas no debemos limitarnos simplemente a lo lingüístico, sino a todo lo que hay más allá de esto, ¿no? Claro, a enfrentarnos a la realidad, a lo que somos. Porque es que si nosotros negamos quiénes somos, pues no tiene sentido. O sea, y nuestra historia y lo que nos ha pasado. Pero yo sí creo que es importante eso, enfrentarse a ese tipo de cosas, pero, pero con un pensamiento crítico. O sea, decir, bueno, mire, esto está pasando, realmente por qué pasan estas cosas. Y no centrar en lo que sucede en un personaje, que últimamente eso ha sido muy fuerte y eso polariza a la gente. Es no centrarse en un solo individuo o un personaje, sino ver todo el contexto, como yo digo a veces es, vea todo el canasto, no se quede solo en el plátano, mire las peras, las manzanas, la papaya, o sea, mire todo el conjunto, que el conjunto es el que le da los elementos para que usted entienda realmente qué es lo que pasa.
y qué es lo que ha pasado en nuestro país. Y es entender, y yo creo algo, o yo lo veo en mi mundo pequeño con mis estudiantes, y es que yo veo que hay un desconocimiento de la historia que hemos vivido, que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, que hemos vivido nosotros, y hay un desconocimiento importante sobre ese tipo de cosas. Y pues si la no, Incluso en la historia reciente hay un proceso de paz que hubiera sido muy polémico hoy en día y fue el del Frente Nacional, porque ahí los bandos enfrentados dijeron, listo, vamos a cesar los actos violentos y nos vamos a repartir el Estado por turnos. Entonces usted es presidente 4 años y después yo soy presidente 4 años y así nos vamos a alternar. Y ahí pues hubo total impunidad, nadie pagó cárcel, nadie dijo la verdad, no hubo reparación, no hubo garantías de no repetición. Ese tratado de paz al cual mucha gente le agradece un corto periodo de paz en nuestro país hubiera sido totalmente inaceptable hoy en día. claro, y lo otro, otros acercamientos de paz que se han realizado. O sea, porque nos sentamos en el proceso de paz cercano con las FARC, pero se desconocen otros. Y cómo fueron infructuosos esos otros y cómo fue acertado otro como el del M-19. Pero eso lo desconocemos. Desconocemos nuestra historia de violencia bipartidista, o sea, un montón de cosas que hace que en este momento de la vida centremos la bipolaridad en dos individuos o en tres individuos y nos centremos ahí y nos quedemos ahí cuando no entendemos ni no conocemos nuestra historia. Entonces yo sí creo que ahí hay un trabajo importante de pensamiento crítico, de entender quién es usted en el país que vive, la historia del país. Y lo digo en términos generales, sea usted ingeniero de sistemas, sea psicóloga, psicólogo, sea médica, médica, sí, en la profesión que usted esté, así usted sea la señora que muy amablemente y por un dinero ahí le limpia a uno la casa, todos deberíamos saber la historia de nuestro país. O sea, saber qué es lo que ha pasado, saber de dónde venimos y por qué estamos así en este momento. Porque eso nos da elementos para pensarnos diferente y para pensarnos un país diferente. Esperanzador. Yo insisto, yo sí creo que muchos me podrán decir ilusa, pero yo sí creo que en nuestro país hay todo por hacer y tenemos todo el material para hacerlo. O sea, tenemos a los seres humanos para hacer las cosas y tenemos todos los problemas que hay que solucionar. Lo que hay que es ponernos a solucionarlos. Miriam, ¿a ti qué libro te gustaría que la gente leyera en este momento? Pues mire, aquí entro yo en una dicotomía importante, porque aunque sé que es un espacio donde todo el mundo dice, no, relájese, lea cosas tranquilas, yo sí le haría una invitación a la gente a que leyera cosas de nuestro país, a que leyera, por ejemplo, a Molano, para Alfredo Molano. Alfredo Molano, que falleció el año pasado, que es muy bueno. ¿Algún libro en particular? De trochas y fusiles. Lo que pasa es que con él yo tengo un problema y es que todos son buenos. El Ok, del, entonces cualquier libro de Alfredo Molano. por ejemplo, pero también los libros de centro de memoria. Yo digo, si uno está estudiando en una carrera universitaria y no se ha leído al menos la introducción del Basta ya, posee problemas. Pero, pero, pero yo sé que esto es más reflexivo, pero yo les invitaría a ver una película, Juan Sebastián. Adelante. Una sola no, varias. Yo les invito a que se vean Kung Fu Panda. Ok. Que se vean Kung Fu Panda y vean la lección de vida que nos da ese gordito. Me encanta en particular la tercera parte de Kung Fu Panda, donde plantean una familia homoparental donde ninguno de los dos es homosexual, que me Ninguno de pareció los dos. increíble.
de poder abrir la mente y tener, porque como claro, los seres humanos hemos podido entender el mundo a partir de clasificar las cosas, claro, entonces las cosas que no caben en nuestra clasificación nos generan una aversión automática y eso es lo que tenemos que combatir también, ¿no? claro, tener dos papás, imagínense, tan diversos. Entonces, creo que es las Kung Fu películas. Panda, estabas hablando de una lista de películas. Sí, no, no. Kung Fu Panda diría yo que hay que vérsela y películas colombianas hay cosas ahí. eh, Ciro y yo, Ciro y yo es brutal. eh, eh, Chocó. Chocó es muy buena, una película muy interesante. O sea, yo sí creo que acercarse a la historia de nuestro país, no con el ánimo del morbo ni que salga uno traumatizado, qué fue lo que pasó, sino saber qué pasó. Hay muy buen cine colombiano relacionado con muchas cosas que pasan en nuestro país y que nosotros no lo vemos, pero, pero esa es una alternativa. Y para la gente que está en proceso yo sé que hay gente que está en esta pandemia como replanteándose su vida. Yo la invitación que le hago es no lo haga mal, o sea, no se la replantee para pensar que su vida es mala, sino que se la replantee para salir recargado de esta situación. Y a esas personas les invito a que se lean un cuento que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, El Caballero de la sí, correcto. de Robert Fisher. Es un cuento pequeñito, muy bonito, y que lo invita a uno a quitarse todas esas cosas que no necesita para seguir. Eso es una actitud muy estoica, como el refrán de no hay mal que por bien no venga. ¿Qué experiencia negativa tuviste en la vida que tuviera una consecuencia positiva? Y lo que pasa es que para mí el tema de negativo es tan... Yo he vivido muchas cosas en la vida que no han sido ni buenas ni malas, que han sido en el momento en que yo tengo que vivirlas y salir adelante. Pero, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo para mucha gente es muy mala, económicamente, de salud. Y yo la invitación que hago es a que esta es una situación que nos va a salir, nos va a dar las herramientas para salir muchísimo mejor de esto que estamos viviendo. Mejor como seres humanos y mejor como sociedad. La pandemia esta pandemia del COVID-19 debe ser un momento difícil para muchas personas, para mucha gente, donde nos tocó adaptarnos y cambiar totalmente nuestra vida, pero yo creo que de esto tenemos que salir más esperanzadores, más luchadores y a seguir sacando nuestro país, nuestro hermoso país adelante. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias por esta conversación tan amena. Espero poder tenerte en filosóficamente liberal en muchas oportunidades en el futuro. Y gracias por este rato. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Conrad. Felicitaciones por Conradio. Eh, y pues con gusto, cuando gustes estamos prestos para conversar. Muy agradable la conversación, Juan Sebastián. Totalmente de acuerdo, pues así será, Miriam. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Gracias.